Mi prima me acusó falsamente de abusar de ella, por lo que mis padres me botaron y retiraron mi fondo universitario y se lo dieron. Ella mintió sobre todo de lo que me acusó y ahora voy tras ella por venganza. Después de 2 largos años de paz y tranquilidad, mi pasado ha regresado arrastrándose hacia mí y no sé muy bien qué debería hacer. Dejé todo, mi familia, mis amigos e intenté olvidar cada recuerdo que tenía de casa por lo que ocurrió hace más de 2 años. Tenía una buena vida y un futuro prometedor, pero algo convirtió mi vida feliz en una pesadilla. Fue una experiencia que jamás desearía, ni siquiera a mi peor enemigo. Y lo digo en serio, ni siquiera la persona que me hizo esto le desearía pasar por algo así porque es un infierno. Decidí olvidarlo todo y seguir adelante y lo estaba logrando bastante bien. No tengo el mismo tipo de vida que solía tener, pero comencé a ser feliz con lo que había logrado aquí. Sin embargo, mis padres no podían dejarme ser feliz ni dormir en paz, ya que han estado intentando contactarme sin parar durante las últimas 2 semanas. Porque me niego a hablar con mis propios padres. Bueno, sé que te estarás preguntando eso, así que necesito darte algo de contexto para que entiendas lo que pasó hace 2 años. Me llamo José y hasta hace 2 años vivía con mis padres, Andrés y Luciana. No me gusta pensar mucho en mi pasado antes del incidente, así que seré breve, pero por mucho que quiera negarlo, tengo que admitir que era muy feliz. Mis padres estaban bien establecidos y manejaban su negocio de forma eficiente. No éramos ricos de ninguna manera, pero Luciana y Andrés ganaban un poco más que el promedio en nuestra ciudad, lo que significaba que nunca tuve que preocuparme por el dinero. Desde que era niño. Eso no significa que fuera un niño codicioso o alguien que siempre quería cosas caras. Me gustaban las consolas de videojuegos de vez en cuando y los sets de Lego, pero aparte de eso, no gastaba mucho de su dinero. Ahora que sabes cómo era, déjame contarte sobre la persona involucrada en todo esto y por qué la estoy mencionando. Mi prima Sofía tiene mi misma edad. Es hija del hermano menor de mi papá Marco. Como Sofía y yo teníamos edades similares y mi tío no quería estar lejos de nosotros. Prácticamente crecimos juntos de niños. Sofía era una de mis amigas más cercanas, incluso la consideraba como una hermana. Era fuerte, amable, divertida y siempre estaba dispuesta a pasar un buen rato. Me sacó de problemas en muchas ocasiones y éramos muy buenos amigos mientras crecíamos. Yo realmente me preocupaba mucho por ella, pero no puedo decir que ella sintiera lo mismo por mí, incluso de niños. Cuando pienso en nuestro pasado, me enfurece lo que hizo después de crecer. Cuando estábamos en la preparatoria, empecé a notar poco a poco en qué tipo de persona se había convertido. Aunque estuvo frente a mis ojos todo el tiempo, nunca noté muchas cosas sobre ella. Se volvió muy celosa de todos y se preocupaba demasiado por las cosas materiales. Tampoco dudaba en mentir o causar problemas a otros, incluso si eso significaba poner a sus amigos en aprietos para salvarse. Era muy buena manipulando, así que rara vez alguien se daba cuenta de que estaba detrás de algo. No sé cómo terminó así, pero intenté muchas veces que dejara de hacer esas cosas sin éxito, así que poco a poco comencé a distanciarme de ella y creo que ahí comenzó su odio hacia mí. No he encontrado una razón clara para su odio, pero he pensado mucho en esto, y creo que ella estaba celosa de que yo tenía más dinero a diferencia de mis padres. Mi tío y mi tía no ganaban tanto. Aún así, tenían suficiente para darle a Sofía una vida feliz, pero decidieron no trabajar con mis padres y en su lugar administraban un refugio de animales. Creo que Sofía un día simplemente empezó a pensar o a desear que ella debería haber estado en mi lugar, ya que amaba las cosas materiales. No puedo encontrar otra razón para lo que me hizo. Esto, por supuesto, es en su mayoría una suposición mía porque no sé su versión de la historia. Sin embargo, creo que todo comenzó el día que Sofía y yo hablamos sobre la universidad. Estábamos a punto de terminar la escuela y la universidad era el siguiente paso obvio. Recuerdo haber tenido una conversación con ella sobre mis planes. Le dije que definitivamente quería ir a una buena universidad, pero no había decidido del todo porque aún estaba confundido sobre lo que quería hacer. Cuando la conversación giró hacia el tema de cómo pagar la universidad, le conté que mi papá había ahorrado un fondo especial para que yo pudiera ir a donde quisiera siempre y cuando me aceptaran. Recuerdo haberle dicho lo feliz que estaba de que hubiera guardado tanto dinero para mí. Sofía. Entonces me dijo que, a diferencia de mí, ella tendría que trabajar muy duro si alguna vez quería asistir a la universidad, ya que sus padres no podían pagarle los estudios como los míos, lo harían conmigo. Su única opción era obtener una beca, pero para ese momento ya era demasiado tarde porque no era una buena estudiante. Me dijo que había hecho todo lo posible, pero simplemente no funcionaba ahora.
Sus padres le habían pedido que consiguiera un pequeño trabajo para mantenerse y aprender el valor del esfuerzo. Estaba bastante molesta por esto e intenté calmarla. Le dije que trabajar era algo genial, que incluso yo quería tener un trabajo de medio tiempo para ganar experiencia en lo que planeaba hacer. Pero chicos, ahí es cuando se enfureció conmigo. Me dijo que no necesitaba mi simpatía y que tener que hacerlo y querer hacerlo eran cosas completamente diferentes, ya que yo tenía la opción de no hacerlo. Después de eso, solo recuerdo nuestra última conversación antes de que ocurriera el incidente, o mejor dicho, antes de que Sofía destruyera mi vida. Había sido aceptado en una gran universidad, más o menos en lugar de mis sueños, y cuando vi a Sofía le conté que lo había logrado. No era una forma de presumir ni nada parecido, simplemente estaba compartiendo una buena noticia con alguien que consideraba familia. Ella no se mostró muy contenta por mí al escuchar todo esto, pero fingió emoción y me felicitó. Luego se fue. No tenía idea de que a partir de ese momento mi vida estaba a punto de cambiar por completo. Sofía llegó a casa y le dijo a sus padres que yo la vi. Aparentemente, según ella, había sucedido varias veces y ya no podía seguir ocultándolo. Supongo que lloró y actuó como si estuviera traumatizada porque rápidamente convenció a sus padres y claro, ¿por qué dudarían de ella? Este tipo de acusaciones no se hacen a la ligera, especialmente contra un miembro de la familia. Yo estaba celebrando con mi novia cuando mi tío y mi tía fueron a mi casa a hablar con mis padres. Ya habían pasado horas creyendo todo lo que Sofía les había dicho, así que prácticamente había perdido sin siquiera tener una oportunidad. Cuando volví a casa, vi a todos sentados en la sala de estar con caras como si alguien hubiera captado el ambiente y le pregunté a mi mamá qué estaba pasando. Sofía empezó a llorar en cuanto me vio y su papá la abrazó fuertemente. Me preocupé, así que le pregunté a Sofía qué sucedía. En ese momento mi mamá se levantó gritando y me dio una bofetada. Me quedé atónito, sin palabras durante unos segundos. Luego me preguntó por qué lo había hecho y en qué habían fallado como padres al criarme. Le dije que no entendía de qué estaba hablando, pero entonces mi papá me dijo que mi prima les había contado la verdad. Cuanto más intentaba actuar como si no supiera nada, peor se ponía mi situación. Traté de explicar que no tenía idea de lo que estaba pasando, pero esto solo enfureció a mi tío, quien me agarró del cuello y me dijo lo que mi prima había dicho que le hice. No podía creerlo, nada de eso tenía sentido. Negué todo inmediatamente, sabiendo que mi tío y mi tía nunca me creerían por encima de Sofía. Intenté convencer a mis padres de que no tenía nada que ver con esto y que no sabía ni de qué hablaban. Les dije que realmente consideraba a Sofía como una hermana y que jamás la tocaría con esa intención, pero no importaba lo que dijera. Mis padres se negaron a creerme, a escucharme siquiera y me pidieron que asumiera lo que supuestamente había hecho. Intenté discutir, créanme, pero cuando tienes cada vez más familiares que creen que forzaste a alguien no hay mucho que puedas hacer. Como me negué a admitirlo, mi tío quería que me arrestaran, pero su esposa y mi prima lo convencieron de no hacerlo. Entonces mi tío exigió que me eliminaran del árbol genealógico y que me cortaran de la familia por completo. Lloré suplicando a mi mamá que no hiciera esto y que viera que estaba diciendo la verdad. Pero solo me dijo que estaba avergonzada de ser mi madre y que lamentaba haber dado a luz a un demonio como yo. Me echaron de casa y de la familia. Llamé a todos los que conocía, pero nadie me ayudó ni me creyó. Pasé un día entero fuera y dormí en un parque. Incluso mi novia se negó a darme un lugar para quedarme, llamándome abusa y cortó toda comunicación conmigo. La noticia se difundió rápidamente y todos mis amigos me bloquearon. Nadie quería saber nada de mí. Todos me odiaban llamándome el peor tipo de hombre. No puedo explicar cómo se sentía eso. Cuando pienso en ello solo recuerdo un torbellino de emociones. Entonces recibí una llamada de mi tía. Paula, hermana de mi madre. Me pidió que le explicara todo en detalle y lo hice. Fue la única que me creyó. Cuando me dijo que confiaba en mí, lloré sin parar. Durante varios minutos me recogió y me llevó a vivir con ella. Paola vive en un pequeño pueblo nevado, lejos de todo y de todos. Allí el trauma me golpeó con fuerza y pasé meses sintiéndome como un cadáver viviente, pero poco a poco, con la ayuda de su cariño, comencé a volver a ser yo mismo. Conseguí un buen trabajo y desde entonces he estado trabajando allí. De hecho, gano bien y estoy contento. Hace varios meses también decidí empezar la universidad y he estado asistiendo a clases nocturnas después del trabajo. Creo que esto deja claro que decidí dejar todo atrás y seguir adelante. Sin embargo, en las últimas 2 semanas mis padres han estado intentando contactarme sin parar. No quiero ni escuchar su voz. Pero ayer mi tía Paola se enteró y me pidió que hablara con ellos al menos una vez y les diera una oportunidad.
Le dije que no lo haría, pero ahora me siento mal por haberle dicho que no. Mis padres no se preocuparon por mí ni preguntaron si seguía vivo durante los últimos 2 años. ¿Debería realmente escucharlos ahora? No quiero volver a pasar por todo eso otra vez. ¿Qué piensan que debería hacer? Actualización número 1. Ya han pasado unos días en los cuales estaba en un gran dilema porque no sabía qué hacer con mis padres. Seguían llamando, enviando mensajes y rogándome que los escuchara al menos una vez. Un día después me enfurecí porque cada vez que enviaban un mensaje me recordaban lo que pasó y todo lo que perdí. Me enfadé tanto que les dije que no me contactaran más y los bloqueé. Luego fui a casa y le conté a mi tía lo que había hecho. Ella me dijo una vez más que creía que sería mejor si hablaba con ellos. También habían llamado, pero ella se negó a escuchar lo que querían decirme y les dijo que hablaran directamente conmigo. Le dije a mi tía Paola que no quería tener nada que ver con ellos y que ella era mi única familia ahora. Me respondió que yo era mejor que ellos y que escucharlos me haría más bien que mal. Me explicó que estaba huyendo de mi pasado y que si seguía negándolo todo solo iba a empeorar. Nunca podría superar lo que pasó y viviría el momento en que tuviera que enfrentarme a alguien de mi pasado. A pesar de todo eso, seguía sin estar seguro de si quería ver sus caras otra vez. Recordaba la expresión de disgusto que tenían la última vez que los vi, pero mi tía me rogó que lo hiciera por ella sino por mí mismo. No podía decirle que no tienen que entenderlo. Ella es la única persona que confió en mí, que me dio un hogar, comida y un lugar para reiniciar mi vida. Sin ella habría terminado bajo tierra. Así que no pude decirle que no y le prometí que iba a hablar con mis padres en unos días. Entonces los desbloqueé y le dije a mi papá que tendría un día libre en 2 días y que los llamaría, pero que hasta entonces no quería que me molestaran. Mi papá estuvo de acuerdo y después de 2 días los llamé. Parecían bien y al principio me preguntaron cómo estaba. Les dije que fueran al grano y se saltaran el acto de preocupación porque ya sabía lo que sentían por mí. En cuanto dije eso, vi a mi madre llorar. Comenzó a decir que ella y papá habían cometido el mayor error de sus vidas al creerle a esa bruja y que deberían haber confiado en mí. Ambos empezaron a lamentarse y me dijeron que se arrepentían de todo lo que pasó y que ahora me creían. No pueden imaginar cuánto tiempo había esperado que me llamaran y me dijeran esto. Pero la vida es curiosa ahora. Todo lo que lograron fue hacerme enojar aún más porque a este punto ya era demasiado tarde. Su disculpa me enfureció y les dije que habían llegado 2 años tarde, que no me importaba cómo se sentían ahora que ya no eran mis padres. Mi mamá lloró aún más y me dijo que lo sentía y que nunca más iba a dudar de mí. Le respondí que estaba cansado del melodrama y les pregunté por qué estaban haciendo esto ahora y qué querían de mí. Entonces mi papá dijo que sabía que no los iba a perdonar tan fácilmente y que por eso no me lo iba a pedir solo. Me dijo que él y mamá necesitaban mi ayuda. Me pidió que regresara a casa y los ayudara. Me reí y le pregunté por qué haría algo así y qué problemas tenían. Papá me explicó que era Sofía quien les estaba causando problemas y que yo era el único que podía ayudarlos. Escuchar su nombre encima de todo esto me enfureció aún más. Les dije a mis padres que había terminado con mi pasado, que eso los incluía a ellos y a Sofía. Corté la llamada, los bloqueé y se lo conté a mi tía que no estaba muy contenta, pero me apoyó. Así que eso es todo. He terminado con mis padres y mi pasado y no voy a escucharlos de nuevo. ¿Creen que hice lo correcto? Actualización número 2. Ha pasado casi una semana desde mi última actualización y ayer mis padres aparecieron en casa de mi tía. Sí, se presentaron en mi casa después de que les dije que no me molestaran más y los corté de mi vida. Pero no estoy molesto con ellos porque descubrí muchas cosas. Por unos días mi vida volvió a la normalidad. Estaba trabajando en olvidar todo. Ya había terminado con ellos y solo quería vivir en paz. Mi tía Paola había acordado no mencionarlos más y yo estaba agradecido. Sin embargo, ayer, mientras estaba en el trabajo, mi tía me pidió que no fuera a la universidad y que fuera directo a casa. Lo hice y encontré a mis padres sentados en su casa tomando té. Inmediatamente miré a mi tía, quien me dijo que no tenía idea de que ellos vendrían y que estaba tan sorprendida como yo. Entonces mis padres me dijeron que no estaban allí para molestarme, sino para pedirme que los escuchara una vez y que después, si yo quería que se fueran, no volverían a aparecer. Bueno, la oferta era bastante tentadora y tenía un poco de curiosidad. Así que les pregunté cuál era el problema. Papá comenzó contando desde el momento en que me fui con mi tía hace 2 años. Dijo que después de que me fui se sintió muy mal por todo lo que pasó, ya que no solo había perdido a un hijo, sino que su propio hijo había hecho algo horrible. Por eso le dijo a Sofía que quería ayudarla con lo que necesitara.
Ella le pidió que pagara su universidad con los fondos que le había ahorrado para mí y él aceptó dándole todo el dinero sin hacer preguntas. De vez en cuando ella lo llamaba para pedir pagos extra cuando necesitaba algo. Papá estaba tan triste por todo lo que había pasado que seguía pagándole sin cuestionarla. Mi tío estaba enojado con él. Así que apenas hablaban o interactuaban. Por eso mi papá nunca supo qué estaba haciendo realmente Sofía y simplemente seguía pagando, esperando que darle una buena experiencia universitaria y mejorar su vida compensara todo lo que, según él, yo había hecho mal. No fue hasta hace unos meses que descubrió que Sofía había dejado la universidad hacía tiempo y que estaba usando a mis padres para financiar un estilo de vida lujoso. Papá se enojó mucho y esto lo llevó a empezar a cuestionarse si algo de lo que ella había dicho era verdad desde el principio. Pero la realidad lo asustó tanto que trató de no pensar en eso porque significaría que me había apartado por culpa de una mentirosa. Finalmente contactó a Sofía y le pidió que le dijera la verdad. Ella le respondió que estaba aburrida de la universidad y que le debía todo eso porque la hacía feliz. Pero en ese punto la manipulación emocional dejó de funcionar con mi papá. Así que dejó de darle dinero y le dijo que consiguiera un trabajo y se mantuviera sola. Entonces Sofía apareció en su casa exigiendo que le pagaran por todo lo que había pasado. Mis padres le dijeron que ya no le darían nada. Ella se enojó y se fue, pero luego regresó para disculparse y mis padres la perdonaron. Les prometió que conseguiría un trabajo, pero luego robó unas joyas de diamantes que mi mamá tenía guardadas en su cuarto y se fue. Papá intentó contactarla muchas veces, pero no logró encontrarla. Después de mucho buscar la encontró y la hizo arrestar por el robo. Todo esto hizo que mis padres estuvieran seguros de que Sofía había mentido en todo desde el principio, incluida la acusación, y ya habían comenzado a arrepentirse de haberme echado. Pero luego mi tío sacó a Sofía de la cárcel y ella hizo lo mismo con mi papá. Les dijo a todos los miembros de la familia que mi papá la había sobornado con dinero y que había estado durmiendo con ella. Les contó que la había manipulado en un momento vulnerable y que la acostumbró a aceptar dinero de él. Cuando finalmente entendió que todo estaba mal y lo amenazó con exponerlo, él la hizo arrestar. La familia le creyó a ella en lugar de a él, incluso dijo que mi mamá sabía todo y no hizo nada. Esto llevó a una gran pelea entre mi papá y mi tío y desde entonces mis padres han estado tratando de probar su inocencia. Mi papá sintió que yo podía ayudarlos, que juntos podríamos desenmascararla y demostrar su inocencia. Lamento si alguien se va a ofender por esto, pero lo único que pude hacer después de escuchar todo fue reírme. Le pregunté a mi papá cómo se sentía estar en mi lugar. Me dijeron que me necesitaban y yo le respondí que cuando los necesité, ellos me echaron y me dejaron solo. Les expliqué que no tenía ninguna razón para demostrarles nada a nadie, que no me importaban ellos ni lo que estuviera pasando. Luego les pedí que se fueran. Los eché y les dije que no volvieran a aparecer aquí. Mi tía no está contenta con lo que hice, pero creo que hice lo correcto. Ya lo perdí todo. ¿Por qué debería luchar por mis padres? No me importan ellos. Sofía ni la familia, tengo mi vida en la que enfocarme. Actualización número 3. Han pasado unas semanas y esta definitivamente será mi última actualización. Terminé volviendo a casa para enfrentar a Sofía por todo lo que hizo a mí y a mi familia. Déjenme contarles qué pasó. Una semana después de que mis padres se fueron, comencé a sentirme muy mal por lo que hice, no por haber dejado que mis padres se fueran sin ayudarlos, ya que me importan poco, sino por el hecho de que Sofía estaba haciendo lo mismo otra vez y se iba a salir con la suya fácilmente. Acusaciones serias como estas se habían convertido en un chiste para ella y sentí que no podía dejar que escapara tan fácilmente después de que la vida me diera una segunda oportunidad para vengarme. También quería hablar con ella y entender por qué hizo todo lo que hizo y obviamente quería exponer la clase de persona que realmente era. Hablé con mi tía, quien me dijo que debía volver y enfrentarla de una vez por todas, ya que no tenía nada que perder. Así que me tomé un descanso y regresé a casa. No le dije a nadie, ni siquiera a mis padres, porque solo quería hablar con Sofía. Primero descubrí dónde iba a estar, compré una cámara espía que grababa vídeo y audio para exponerla si confesaba algo y la fijé en mi camisa. Tan pronto como averigüé dónde estaría, fui a verla. Se sorprendió mucho al verme. No planeaba ponerme emocional ni mostrarme dolido, pero en cuanto vi su cara sonriente, mi sangre comenzó a hervir. Tuve que controlarme. Ella me preguntó cómo era que estaba allí y le dije que mis padres me habían llamado, pero que no estaba allí por ellos, sino porque quería hablar con ella. Le pregunté por qué me había hecho esto, aunque yo nunca le hice nada. Incluso olvidé que estaba grabando, así que ella creyó que solo quería hablar. Le pregunté si todo había sido por dinero y me dijo que no era solo por el dinero.
Admitió que estaba celosa de mí porque yo tenía todo lo que ella no tenía y me odiaba por eso. Le pregunté si le parecía justo arruinar mi vida por esa envidia tan mezquina y simplemente se rió. Me dijo que lo hizo porque podía y porque el sistema estaba diseñado de una manera que siempre apoyaría a las mujeres en casos como ese. Me confesó que era demasiado fácil convencer a todos y que nadie me dio ni una oportunidad. Dijo que disfrutaba el poder de poder mandar a arrestar a cualquiera en cualquier momento sin pruebas. Le respondí que el karma le pasaría factura, pero ella me dijo que no creía en esas cosas. Luego le pedí que dejara de hacerle lo mismo a mi papá, y me respondió que lo haría cuando consiguiera el dinero, que era su elección. Finalmente me dijo que volviera al basurero del que había salido. Le dije que se arrepentiría de jugar con acusaciones serias y ella respondió que nadie podía tocarla. Entonces me fui y le pedí a mi papá que convocara una reunión familiar. Allí me presenté, lo que ya de por sí sorprendió a todos y les mostré la verdad sobre su preciosa Sofía. Mi tío y mi tía quedaron completamente sin palabras y ni siquiera podían mirarme. En ese momento entró Sofía y recibió el mismo trato que yo, pero antes de que la echaran le dije, esto es karma. Sus propios padres la arrastraron fuera de la casa. Más tarde supe que la habían echado y le dijeron que lamentaban haber criado a una hija como ella. La cortaron por completo de la familia y todos se enteraron de que había intentado reclamar falsas agresiones 2 veces, por lo que nadie confiaba en ella. Sofía, quien había sido la niña que gritó lobo, quedó sola ese día, mientras Sofía suplicaba a sus padres que la escucharan. Yo me fui porque ya había terminado. Al día siguiente tenía un vuelo, pero esa noche muchos miembros de mi familia, incluidos mis padres, mi tío y mi tía, aparecieron en mi hotel rogándome perdón. Les dije que no los culpaba del todo, pero que no iba a perdonarlos porque ya había terminado con mi familia. Mis padres, mi tío y mi tía me suplicaron que me quedara y dijeron que harían cualquier cosa para que los perdonara. Les respondí que eso simplemente no iba a pasar, que no era mi familia. Les expliqué a mis padres que no había venido a limpiar ni mi nombre ni el de ellos, sino a exponer a Sofía y que no quería tener nada que ver con ellos. Dejé claro que mi tía era mi única familia. Después de eso me fui. Corté contacto con todos otra vez y realmente he dejado atrás esa vida. No quiero volver a saber de ellos nunca más. Solo me alegra que Sofía haya recibido lo que merecía. Antes de irme también escuché que estaba suplicando ayuda a todos, pero nadie la ayudó. Esto es todo de mi parte. Ahora estoy verdaderamente libre de todo, incluida mi familia y mi pasado. Solo quiero vivir mi vida con mi única familia, mi tía. Gracias a todos por el apoyo durante este tiempo.